Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot, y estoy abriendo la verja de madera de mi jardín para que veamos las cosas por primera vez. Estoy atrincherado en este día de calor aquí en un sector de mi biblioteca, rodeado de pájaros y de poetas, desde luego de mi fiel Chucao. Hoy día es martes 23 de noviembre y hay dos columnas muy interesantes que aparecieron en el Mercurio. Una de Eugenio Tironi, La voz del pueblo. Él afirma que el pueblo habló y que el ánimo de ese pueblo ya no es el mismo del 2019. Lo dijo fuerte y claro, dice Tironi. Él fue el que acuñó en otra columna anterior el concepto de el contraestallido. Y una columna más larga, pero muy interesante también, de Carlos Peña, a quien hay que reconocerle que ha mantenido una actitud lúcida y reflexiva desde el primer momento, desde el estallido. Se llama El otro despertar. Afirma Peña que como consecuencia de un diagnóstico simple y vasto, basta con B larga, se creyó que Chile estaba intoxicado de injusticia y ahí se justificó el desorden y la violencia. Después del domingo todos se dicen miembros del Partido del Orden. El fenómeno puede ser descrito como otra forma de despertar. Ahí hay un juego con el concepto del despertar del estallido. Uno habla del contraestallido y otro de el otro despertar. ¿Qué pasó desde el 2019 hasta hoy día en este país? Un país que cambia de estado de ánimo tan fácilmente, aparentemente. ¿Ocurre eso habitualmente en la política, en los países, o es algo característico de nuestro país? Enfrentado en este escenario binario de dos candidatos, uno que podríamos calificar, aunque algunos se pueden sentir ofendidos ya, de izquierda, pero de una izquierda más radical que la centroizquierda que conocimos en las últimas décadas en Chile, y otro de derecha conservadora, también extrema en algunos temas. ¿Y qué ocurre con esa masa anónima invisibilizada, que tal vez mucha de ella ni siquiera puede ser haya ido a votar en primera vuelta, abandonada, huérfana? Bueno, yo me identifico mucho y lo he dicho varias veces en varias columnas, tantos que nos hemos sentido huérfanos políticamente en estos últimos años. ¿Quién mejor para hablar de eso, de esos huérfanos, o hablarle a esos huérfanos y tal vez acogerlos en esta tarde, que Mariana Elwin, profesora, exministra de Educación, fue coordinadora programática en la campaña de Sebastián Sichel, en la primera vuelta, militó en la Democracia Cristiana por más de 30 años. Mariana, qué gusto de que camines conmigo esta tarde en mi jardín. Feliz, además de escuchar pajaritos. ¿Cierto que sí? ¿Te gustan los jardines? ¿Sí? Me encantan. No soy jardinera, pero me encanta el jardín. Tengo otros que hacen por mí el trabajo, la pega del jardín, pero la verdad es que es muy bonito, sí. Las Oye, flores, pájaros. Mariana, a ver, ¿cuál es el primer estado de ánimo tuyo ante lo que está pasando en el país? ¿Cuál es tu Mira, mirada, tu estado, tu sensación, ambiente? Mira, a mí me pasa que yo siempre he sentido que después que hay una elección, el país cambia. En cada elección, el país cambia. Es como una sorpresa, aunque se sepa más o menos quién va a ganar. Por ejemplo, la elección de los convencionales, evidentemente era un signo muy potente, y al día siguiente el país era como distinto. Y hoy día siento lo mismo. Pero reflexionando encuentro muy impresionante cómo el pueblo habla por líneas torcidas, porque eligió a dos candidatos que
que pueden ser, o sea, que son los más extremos de los que iban, tanto por la derecha y por la izquierda. Y sin embargo, el mensaje que les dio es modérense, el que no logre incluir a todos, el que siga con el discurso pegado en la intolerancia, en la ambigüedad, o en un solo caballo, en el del orden o el del cambio. Bueno, aquí el que se modere, el que integre a la gente, el que integre los distintos conceptos, las distintas necesidades, ese va a ganar. Y creo que ese es un mensaje muy potente y puede ser positivo. Ahora, a lo mejor estoy pecando de optimismo, pero también veo que lo que se produjo fue un mensaje a la constituyente, porque se eligió un Congreso en el cual va a haber un contrapeso a la constituyente. Y también es un mensaje a modérense. Y así como el primer día salió el vicepresidente diciendo me pongo a tu disposición, Gabriel Boric, el segundo día la constituyente sale diciendo mira, este tema no nos corresponde. Y tengo esa esperanza de que estas letras torcidas sea lo que finalmente recojan los candidatos, los actores principales en este momento para buscar lo mejor para Chile, incluyendo más temas y pudiendo interpretar a esa gran masa que no se siente ni de los buenos ni de los malos, sino que se siente de los chilenos. Y hay signos también que son interesantes, por ejemplo, que Boric salga con la bandera chilena, me parece importante. Hasta ese momento era como mucha bandera. Bueno, la bandera chilena, la gente quiere bandera chilena, sin excluir a los otros, pero quiere ser un solo país. Mariana, interesante lo primero que afirmaste. Hay dos cosas que están ahí en tu respuesta, pero la primera es que las elecciones en Chile tienen como un efecto mágico, como un efecto terapéutico, catártico, y es verdad lo que tú dices, me quedé pensando, se produce como una transformación del estado de ánimo, están las fuerzas operando y algo, claro. O sea, está muy arraigado el rito democrático en el inconsciente colectivo chileno y algo produce que es importante avalar, y va marcando ciertos hitos, ciertos momentos en la historia. Sí, ahora es interesante porque uno puede decir, oye, este país es esquizofrénico. En 5 meses cambió completamente el mensaje. Bueno, pero este país de alguna manera dijo, oye, no me gusta cómo están yendo las cosas. Yo quería cambios, pero no quiero claro. Revolución. Entonces, párele por ese lado. Y hay algo ahí que, o sea, no me gusta ese desprecio por lo que decide la gente. Uy, son todos unos imbéciles, mira, votaron por París y cuánta cantidad de personas que... Fíjate que es interesante que París, o sea, yo no habría votado jamás por él, además encuentro que es una persona que no se lo merece, porque además es una persona que no puede entrar a Chile porque no paga la pensión de alimentos de sus hijos, o sea, ya es una aberración. ¿Y dónde saca una votación impresionante? En 2 zonas que se sienten votadas por la mano de Dios y a lo mejor esas zonas están diciendo, ¿saben qué? No sigan jugando con nosotros. No sé, yo creo que hay que intentar leer esos fenómenos de una manera distinta. O sea, ustedes no nos han tomado en cuenta y nosotros nos vamos a ir con el que sentimos que puede, que está más lejos de ustedes, ¿no? Mariana, interesante lo que tú dijiste de que tiende a decirse, claro, yo mismo te lo dije en la pregunta al comienzo, la pregunta la hice, estos estados de ánimo cambiantes, ¿es Chile un país maníaco depresivo? ¿Cambia de un estado de ánimo a otro? ¿De una euforia revolucionaria a una pulsión por el orden? Pero tal vez lo que ocurrió es que el estallido fue leído en clave revolucionaria o radical por una izquierda, pero la verdad es que nadie ha leído bien, tal vez, todavía bien, la complejidad de lo que fue el estallido. Y esa mala lectura, una lectura intencionadamente revolucionaria para llevar el agua al molino del jacobinismo, por decirlo así, no dio final, no demostró que se había equivocado en su lectura.
Sí, yo comparto mucho, Carlos Peña ha sido, como dijiste tú, muy consistente en su interpretación y creo que los hechos le han ido dando la razón. O sea, no eran 30 pesos, eran 30 años. La gente no estaba descontenta con los 30 años, estaba descontenta de que no se resolvieran sus problemas ahora, estaba descontenta de que había avanzado y que seguía que había mucha incertidumbre, estaba descontenta con que los políticos no se pusieran de acuerdo. ¿Ah? Pero eso fue aprovechado políticamente por grupos muy extremos que usaron la violencia y por una clase política que, especialmente la centroizquierda, que fue muy ambigua frente a la violencia. Y claro, ¿cuál es el fenómeno que se suscita después de 2 años de desórdenes, de una plaza que era simbólica del encuentro? Hoy día el sinónimo de la destrucción, del partir de cero. Queremos partir de cero. Esta plaza se deshace y nos tomamos esta plaza para hacer otra cosa, pero hasta el momento no sabemos qué es otra cosa. Es solo destrucción. Entonces veo ahí que la reacción es, oye, chanten la moto. No era eso lo que la mayoría de los chilenos quiere. Nosotros queremos cambios, sí, pero queremos orden. Y creo que esta separación de cambio y orden también ha sido negativa. Entonces, uno ofrece cambio y el otro ofrece orden. ¿Ah? Y entonces, creo que lo que tenemos que confluir es a que haya cambios con orden, cambios en orden, cambios en paz, y cambios que no sean para unos pocos, sino que sean para las mayorías, y que no consideren al que no está con la convención, como está funcionando, como un troglodita desgraciado o un, no sé, o un fascista. La convención va a tener que buscar un camino de unidad para Chile, y si no lo busca, tiene muchas posibilidades hoy día con este resultado de tener un gobierno completamente, un contrapeso demasiado fuerte en un gobierno y en un parlamento, y terminar con un plebiscito de salida reprobado. Entonces, yo siento que hay como un mensaje de mírennos a todos, no todos somos iguales, y si no nos incluyen, el país no va a funcionar hacia adelante. Y es curioso porque se elige a los más polarizados, pero el mensaje es, oiga, si ustedes no se moderan, el que se modere va a ganar. Claro, El que sea capaz de integrar va a ganar. Claro, bueno, se dice Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo, la voz del Dios. Tú dijiste, Dios escribe, el pueblo escribe con renglones torcidos, como Dios escribe. Sí, el pueblo acaba de escribir con renglones torcidos y necesita buenos intérpretes, buenos hermeneutas que hagan el correcto análisis, que el que está haciendo, que no se equivoquen, porque es fácil equivocarse e interpretar esto, polarizarlo más, en vez de, al contrario, confluir hacia el centro. Y parece que está claro en en los analistas más fiables, digamos, que el que logre confluir hacia el centro o abrir un mensaje más amplio va a ser el que va a ganar la elección. Eso es el que más se acerque a eso probablemente. Claro, yo creo que la gente le tiene susto a que, por ejemplo, gane José Antonio Kast y tengamos otro 18 de octubre. Y entonces, y haya sectores que existen, que no dejan que la derecha gobierne, porque pareciera que no tuviera derecho a gobernar nunca la derecha, aunque lo elija el pueblo, ¿no? Y que le hagan la vida imposible. Y por otra parte también teme a que gane Boric y que esto sea un deterioro de la democracia al estilo, no sé, yo no quiero ser fatalista, pero al estilo de caminar hacia los deterioros de la democracia que se están dando hoy día en el mundo. No sé, se está dando en Polonia, se está dando en El Salvador, con gobiernos de derecha,
pero también se está dando, lo tenemos ahí en Venezuela, en Perú, y un país que queda atrasado, entrampado en una disputa muy ideológica y muy totalitaria. Y a eso también Chile le tiene miedo. Yo creo que la mayoría de los chilenos le tenemos miedo a esa perspectiva. Mariana, a propósito del deterioro de las democracias en América Latina, tú entiendo que estás trabajando en algo en relación a Venezuela. Se acaban de realizar los comicios. ¿Cuál es tu mirada de lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué has aprendido ahí? ¿Qué has visto en Venezuela? Mira, lo que he visto, en primer lugar, es que hay una oposición que ha sido incapaz de unirse. Bien interesante porque la mayoría de los líderes, casi todos los líderes de la oposición son hombres. Pero también hay un movimiento ciudadano de sociedad civil, de muchas organizaciones muy diversas, desde organizaciones de derechos humanos hasta organizaciones empresariales, que están trabajando por construir una agenda común y que tienen su mirada puesta en el 2024 cuando hay elecciones presidenciales. Y en esta elección consiguieron cosas, por ejemplo, la sociedad civil, no los partidos, consiguieron integrar el Tribunal Electoral y poder trabajar desde allí que las elecciones fueran libres, que hubiera un seguimiento a la inscripción en los registros electorales, etcétera. Por lo tanto, creo que hay un camino que tiene su parada el 2024 en las elecciones presidenciales, que se está constituyendo fuerte desde la sociedad civil, una unidad que creo que puede obligar a los partidos políticos a ponerse de acuerdo. O sea, lo que pasó en las elecciones de antes de ayer en Venezuela, fue que, bueno, la oposición no logró llevar candidaturas unidas en la mayoría de las regiones donde se disputaban, y entonces ganó el gobierno. ¿Ah? Y esto fue falta de unidad en la oposición. Entonces, ahí había un problema muy serio. O sea, no solo hay un problema con el gobierno, también hay un problema con la oposición. Y también posiciones muy intransigentes que no quieren aceptar ninguna rendija para poder incorporarse también a conversar con el gobierno o a conversar con ex chavistas que puedan contribuir a generar una mayoría más amplia. Y bueno, ha sido interesante conocer esa experiencia y ver también el sufrimiento que tiene. Mariana, una de las consecuencias de esta elección es la irrelevancia de la centroizquierda, una candidata que llega cuarta, me parece, o quinta, no sé ya, de un conglomerado que fue digamos, el eje de la transición y la modernización de Chile. Estoy hablando de la concertación, ese pacto, esa alianza de ese y Partido Socialista que nace de la amistad entre tu padre, Patricio Elwin, y Clodomiro Almeida. Si no hubiera habido esa sabiduría de esos dos líderes, no habríamos tenido la transición que tuvimos, fue clave. Y eso hoy día parece que se está quebrando irremisiblemente, pero lo más preocupante es, yo no sé si es preocupante o no, es la sensación de que la democracia cristiana va a la extinción, a la desaparición o al quiebre. A ver, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que va a pasar con la democracia cristiana? Eso se está jugando ahora, en estos días, digamos, en estas horas. Bueno, en primer lugar, una precisión. Yo creo que mi padre y Clodomiro Almeida sellaron un proceso que se constituyó durante muchos años y que hizo posible esa transición con complicidades, con sentirse que éramos uno solo, etcétera, ¿eh? Porque hay un larguísimo camino de reencuentro, ¿eh? Y mi padre dice en un libro, no era esto lo que queríamos, o sea, no queríamos terminar en el plebiscito, pero terminar en el plebiscito nos permitió hacer un recorrido juntos que hizo posible la unidad para gobernar durante muchos años y con mucha complicidad, o sea, ahí éramos como uno solo. Y bueno,
yo creo que eso se fue deteriorando. Yo creo que aquí ha habido un deterioro de las convicciones democráticas, en definitiva. Ha habido un deterioro en la acción política propiamente tal. Ha habido muchas facciones muy personalistas y tengo la impresión de que ya el deterioro, y el deterioro final empezó cuando la Concertación renegó de los 30 años y se sumó más bien al movimiento que decía, mira, seguimos con el neoliberalismo, seguimos con la Constitución de Pinochet, este país no ha cambiado en nada y era un país completamente distinto, pero se compró ese discurso y se sumó a ese discurso y renegó. Entonces tú dices, yo no voto por alguien que reniega de lo que ha hecho durante los últimos 20 años. Y fue perdiendo el capital político a raudales, y hoy día tenemos una democracia cristiana muy fraccionada, con un sector callado, moderado, y otro sector que se sumó completamente a la izquierda. O sea, la candidata de la democracia cristiana presentó un proyecto de ley para indultar a las personas que incendiaron iglesias, que atacaron a los carabineros. Eso dice explícitamente en el proyecto de ley, no es vamos a indultar a los presos, no, dice uno por una a quienes van a indultar. Entonces, la verdad es que yo creo que ese recorrido ha sido fatal para la democracia cristiana y hoy día está poniendo tal vez una lápida definitiva. Ahora, también entendamos que hay un proceso más universal de secularización, las democracias cristianas en el mundo prácticamente no existen, entonces hay otros fenómenos, pero en Chile creo que el haberse confundido, no haber ejercido un rol, por ejemplo en el gobierno Michelle Bachelet II, con muchos parlamentarios, con ministros, y que un ministro del Interior, demócrata cristiano, haya dicho, pero si nosotros somos el arroz graneado de este gobierno. O sea, renunció a ejercer su identidad. Y eso, obviamente, que tiene un castigo de la ciudadanía. Mariana, hay quienes están hablando, entre ellos Ignacio Walker, de armar una alianza política de centro-izquierda que vaya desde el laguismo a Evópoli. Algunos hablan de un referente social demócrata. ¿Qué te parece ese camino o ese posible horizonte? Y si tú estarías interesada en participar en un proyecto así. Mira, ojalá se pudiera, pero creo que no es fácil hacerlo. Y que hay que... Pero probablemente este sea un tiempo para rearmar un centro político que tenga identidad, que tenga variedad, que sea amplio, pero que también tenga voluntad de actuar unido, porque yo veo lo que ha pasado con el Frente Amplio, que son un conjunto de grupos que finalmente no dan una estabilidad política. Yo por eso, por ejemplo, creo que esa es que hay grandes debilidades en la candidatura de Gabriel Boric, porque ahí el único partido fuerte de verdad es el Partido Comunista. Y ni Gabriel Boric ni el Frente Amplio tienen yo diría, una coraza, una firmeza o una unidad que pueda realmente ejercer liderazgo. Entonces, tampoco me gustaría un centro pegoteado de distintos grupos o se construye algo con una mirada también generacional, porque no somos nosotros los que tenemos que construir eso, tendrán que ser las nuevas generaciones. Pero yo creo que ahí hay un camino que hay que recorrer y que hay que intentar. Mariana, no sé si le echaste una ojeada o bueno, no, estuvo un poco ausente en los debates del tema de la educación, que es un tema que yo sé que a ti te interesa. Completamente ausente. Siempre. A ver, hay una columna muy interesante de José Joaquín Brunner en que analiza la superficialidad, la falta de rigor en los programas en general sobre educación, incluso hay algunas aberraciones en algunos de ellos.
A ver, qué ausente estuvo el tema de educación y qué importante y qué urgente es, sobre todo después de la pandemia. Y es bien impresionante ver ese vacío, digamos, casi flagrante en ese tema, ¿no? En la campaña Y política. ahora es bien impresionante porque la agenda la han puesto mucho los periodistas. O sea, yo veo que en ningún debate de los que hubo, la educación fue un tema. Mm. Y eso también habla de que, a ver, por una parte habla de que es un tema que está ahí, o sea, que es un problema para la gente, pero está muy invisibilizado. ¿Eh? No, yo siento que además, cuando criticamos como la falta de información de la ciudadanía respecto de qué está en juego, de qué significa la democracia, todo eso tiene que ver con valores que han estado ausentes en el tipo de educación que nosotros hemos dado. Y claro, todos somos responsables de alguna manera, pero aquí, mira, el año 2000 había más de un 50% de jóvenes que no terminaban la educación media. Esto es el año 2000, cuando yo asumí como ministra. Entonces, toda nuestra preocupación estuvo muy centrada en incorporar a la educación media, en fortalecer competencias básicas en lectura, escritura, matemática, en fin, y además hubo un discurso muy fuerte, tanto en los currículums como en la educación en general, de una cultura de los derechos. Y pienso que nosotros hemos formado varias generaciones ya de jóvenes en la cultura de los derechos. Esto me corresponde, pero no del compromiso con la sociedad. Y por otra parte tenemos problemas serios en la formación de profesores. Tenemos una completa anacronía en la forma en que enseñamos y qué contenidos también. Por ejemplo, o sea, el tema se sustituyó mucho la literatura por la comunicación. Bueno, y hoy día los jóvenes, a lo mejor si hubieran tenido una mayor formación en literatura, tendrían una mejor comprensión del mundo y tendrían también una mejor capacidad de comunicación. Creo que hemos cometido errores en educación y que hay unas expectativas enormes y parte del conflicto del año 2019 también tiene que ver con una generación que egresó de la educación superior y que tenía que egresó de la educación escolar y que tenía unas expectativas que la sociedad no le cumplió. Entonces, ahí hay un punto muy potente en el cual hay que meter mano y no se trata solo de la gratuidad. Aquí, por ejemplo, el trabajar con los profesores y con los niños más pequeños es algo fundamental y no ha estado presente en la discusión. Mariana, estamos viviendo tiempos binarios. El pueblo escribió en renglones torcidos y nos enfrentamos a dos candidatos, dos candidaturas. ¿En qué postura estás hoy día? ¿Estás en observación, pensando en votar Bueno, por alguno u otro? A ver, ¿en mira, qué? mi instinto inicial a la primera noche es decir, yo anulo, no tengo candidato. Pero creo que estamos en un momento tan complejo que hay que dar la oportunidad y veremos qué pasa, porque esta es una nueva campaña. Esta es una campaña distinta. Si hacen lo mismo que lo que hicieron antes, yo voy a anular. Claro. Pero si aquí hay una campaña distinta en la cual se recoge esta necesidad de integrar orden con cambio, de poner fin a la intolerancia, de incluir más, de terminar con la violencia, pero a la vez buscar la justicia. Bueno, estoy abierta a ver qué pasa en este mes. Pero si las dos campañas de Boric y Kast se mantienen en los mismos lineamientos que la campaña anterior,
Yo la verdad es que no me siento, o sea, me costaría muchísimo votar por alguno de ellos. ¿Y estás más optimista, más pesimista en este nuevo escenario político que hace unos meses atrás? ¿Cuál es tu mirada hacia adelante? Independientemente de cualquiera, porque cualquiera de los dos puede ganar y va a ser probablemente... Estoy más optimista porque siento que hay un llamado a la moderación, un llamado a terminar con la intolerancia, que los políticos van a tener que ponerse de acuerdo, no van a poder seguir intentando poner su voluntad y ponerle el pie encima al que piensa distinto. Que los políticos que así lo hagan van a empezar a tener un castigo y que hasta el momento no lo han tenido, porque era como los choros, salir y decir vamos a terminar con la educación privada, y bravo, y resulta que el 60% de los escolares van a la educación privada subvencionada. Creo que hay un llamado a la moderación, creo que los candidatos van a tener que recogerlo, el Congreso Nacional también va a tener que superar este estancamiento de imposibilidad de resolver los problemas porque nadie cede. Y por otra parte, la Convención Constituyente también va a tener que hacerlo si no quiere tener una tremenda derrota en el plebiscito de septiembre del próximo año. Mariana, te quiero agradecer, ha sido como siempre muy grato conversar contigo, pasear por mi jardín. Sí. Te agradezco mucho este tiempo que nos has regalado esta tarde. Te mando un abrazo muy grande y espero que volvamos a conversar muy pronto. Listo, y un abrazo para ti también. Un gran abrazo y queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Temuco, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, que nos siguen en pauta.cl, también en Spotify. Estoy cerrando la verja de madera de mi jardín y como siempre les regalo la frase de Voltaire al final del libro El Cándido. Hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana, nos encontramos nuevamente aquí a las 8 de la noche en Pauta y Pauta.cl. Muchas gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.